Cuando preparamos los temas de Romano, no me acuerdo mucho los tiempos del instituto donde realmente escuchamos la exposición de los profesores con respecto a la carta de Pablo y otras cosas más, y el hecho de saber que Pablo realmente tenía una profundidad tremenda con respecto a las Sagradas Escrituras, y tenía todo el tiempo, lo que no tenemos nosotros. Y vamos a tomar 11 versículos nomás del pasaje del capítulo 8, pero no dejando de enganchar lo que tiene que ver con el capítulo anterior, el capítulo 7, la resolución del problema del miserable, el pobre miserable que dijo Sixto, ¿no? No el pobre miserable de Sixto, sino lo que dijo el domingo pasado Sixto, ¿ya? Cuando ahí en el versículo 25 Pablo deja bien claro ya que da gracias por el Señor Jesucristo, quien es el que cambia toda la situación de confusión, de problemas, del círculo vicioso que tiene el pecado, y el pecado que lleva a la muerte, y el pecado que realmente nos tiene atado y nos tiene esclavizado bajo su control. Ahora, el capítulo 8 va a empezar a exponer la obra del Espíritu Santo en el creyente. Entonces partimos de una base, y es la misma base que Pablo tenía y apuntaba hacia la congregación de los romanos. Entonces, él les hablaba y sabía que dentro de la congregación había muchos que habían experimentado el poder de la persona de Jesucristo en su vida, el poder de Cristo obrando en ellos. Es ese poder que se manifiesta en la vida del creyente. Ahora, tenemos al Espíritu Santo, y eso es algo que es lindo y es fácil de decir, pero la idea es simplemente un concepto teológico de evangélicos, o de haber entendido de que el Espíritu Santo mora en el creyente cuando él le recibe como su Salvador. Suena muy religioso, suena muy lindo, pero realmente, ¿qué significa esto para el creyente? ¿Qué significa esto para mí? O sea, ¿cómo esto realmente hace una diferencia en mi vida o en la vida de cada creyente? O sea, cuando abordamos esta doctrina, la doctrina de la santificación, ser santos, que es parte de lo que el capítulo 8 empieza a apuntar, una vida en relación con el Espíritu Santo, Pablo empieza a tomar un concepto de teología práctica, saber conocer de Dios, pero en un sentido práctico. O sea, a veces nos enredamos con tratar de conocer ciertas cosas que de pronto dice, pero bueno, me está haciendo todo un trabalengua Pablo para explicarme algo, pero él partía de hechos que la congregación, las personas que recibían la carta, ya tenían muy claro y dado por hecho. Ahora, lo mismo me pasa a mí encarando este pasaje. Vamos a ver algunos 3 conceptos claves aquí de una nueva vida de poder en el Espíritu Santo. Vivir en victoria, vivir libres. ¿Y cómo vivir libres en una forma práctica, sin ser religiosos y decir, bueno, realmente yo estoy haciendo todo lo posible para cumplir con lo que yo tengo que ser como creyente, como un verdadero seguidor de Cristo? Ahora, la obra del Espíritu Santo en el creyente muchas veces no está o bien entendida, o no la conocemos, o directamente esto no ha sucedido en nuestra vida. Podemos estar cerca o estar en el círculo cristiano, pero
no en el círculo de la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro interior, libres del círculo vicioso del pecado y de la muerte. Entonces, si ya hemos dado este paso, si hay este paso en nuestra vida, bueno, podemos entender ciertas cosas, pero aún, Pablo dice, la realidad del pecado en el creyente está en cada uno de nosotros y lo entendemos así, pero tenemos la solución en Cristo. Por eso dice, doy gracias en el versículo 25 del capítulo 7, tienen ahí Romanos, abra su celular y habilite la Biblia en la versión que desee. Dice el 25, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios y con la carne al pecado. Entonces dice, bueno, acá hay una ley que yo encuentro, pero doy gracias por Jesucristo, a entender que es posible vivir una vida de libertad, es posible vivir una vida libre de la esclavitud del pecado, libres para realmente conducirnos como el Espíritu Santo nos pide que lo hagamos. Así que es posible que podamos vivir de esta manera, porque el Espíritu Santo mora en el creyente. Doy gracias por Jesucristo, quien hace la obra. No soy yo, no son mis obras, las obras de la ley. O sea, por más que yo quiera hacerlo, termino fallando. De todas maneras, dice, tengo que enfocarme en cómo vivir. Y a partir del capítulo 8, él empieza a hablar unas acciones a favor mío, a favor del creyente, dándome esa libertad, dándome esa posibilidad de poder vivir, de transitar, de andar, o decir, bueno, ¿cómo tengo que vivir esta vida? ¿Qué propósito tiene esta vida para mí, siguiendo al Señor? ¿Ya? Libre del miserable este que está ahí, que encontró la ley de estar esclavo, de estar caído. Ahora dice, no, bueno, vamos a ver estas acciones a favor nuestro. La liberación del pecado, lo primero, la primera acción que vemos. Y esto me recuerda mucho a una oportunidad que estaba con unas necesidades, así que en la casa de la misión allá en Babahoyo, y dice, bueno, voy a crear unos pollitos, ¿me permiten hacer? Sí, no hay problema. Pensaron que eran 4 o 5, hice como 500 pollos arriba de la... Pero tuve que hacer un esfuercito y hice un gallinero, era un gallinero, o sea, básicamente, o sea, en la terraza de la casa de la misión. Pobre. Si el Floyd, dije, sí, una gallinita, dijo la misionera. Pero ocurrió que tuve que limpiar ese gallinero. Mira lo que me acuerdo, ¿verdad? Entonces, la primera vez que yo veo este fenómeno, yo crié la gallinita, me dijeron, porque me asesoré, todo, había unos chicos en la iglesia que eran zootecnistas, y otros que me asesoraron hasta con la comida para que se criaran gorditos y que rindieran y podías venderlo y ganar, porque si no, gastas más de lo que sale el pollito. Entonces, un día se entró agua y tuve que limpiar el gallinero. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, ya, pues, entonces, saco la cerca que tenía, y acá digo, este va a ser un desparramo de gallina. Y bueno, voy a hacerlo rápido, me preparo todo, abro, y las gallinas no se movían de donde estaban. Ya tenían bastante tiempo ahí las gallinitas, y no se movían. ¡Ey, gallinas, le abrí el gallinero, están libres! ¡Corran, muévanse! O estaban muy gordas o qué, pero... Entonces tuve que empezar a sacar así al costado. No sabían que eran libres. Se habían acostumbrado a vivir en esclavitud, en pocos metros cuadrados. Sus patitas estaban ricas porque no tenían figura. No eran fisicoculturistas las gallinas, sino que no caminaban, comían, tomaban agua, así se movían y estaban cerquita y suficiente. Eso es lo que necesitaba tener.
una buena ilustración de lo que hace el pecado. A veces nos tiene agüita, comida, lo que vos necesitas, ahí lo tenés cerquita, tic, tic, tic. Cuando el Señor te da libertad de acción, cuando dice, eres libre. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sos libre, gallinita. Vive. No caminan, no saben que están libres. Eso es lo que nos pasa muchas veces en la vida cristiana. No sabemos que estamos libres. No sabemos vivir la libertad en el Señor. Ahora, ¿es libertad en el Señor o libertinaje? Porque podemos decir, bueno, estoy libre, entonces, bueno, como no hay ninguna condenación, matemos a quien sea, total, el Señor me perdona. Viva la patria. Total, el juez me perdona, ya estoy perdonado. Entonces, ¿pecaremos de tal manera para que la gracia siga abundando? Pablo responde en otro párrafo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no es el propósito de tu libertad. Tu libertad es en Cristo Jesús. Entender de que yo estoy en Cristo, Cristo en mí, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, vos crees en el Señor, bueno, Dios pasa a ser parte de tu vida. Vos, todo lo que vos pensás, con te creaste, que te toca la cabeza, y Dios ahí. Por eso es una relación diferente, por eso es una nueva criatura. Entonces, la convivencia personal con el Señor te da libertad de acción, vivir de la manera para la cual fuiste diseñado. Ahora, ahí nos lleva el primer versículo del capítulo 8. Libres de la condenación. Me lleva a ser justificado, declarado justo. Un pecador injusto, declarado justo por la obra de Jesucristo, la obra de justificación. Soy declarado justo, una posición que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo vivir bajo esta posición? Soy libre del castigo del pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, Dios dijo, bueno, mira, acá hay alguien que tiene que morir. Bueno, yo voy a morir por vos, vos no vas a morir, yo te voy a dar la libertad. Jesucristo hizo la obra. O sea, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que eres pecador? Sí. Bueno, ¿le has pedido perdón al Señor que te libere de esa carga del pecado? Bueno, si es así, estás en Cristo, nueva criatura, perdonado. No hay que pagar nada, ya fue pagado. Ya en la cruz del Calvario dice, consumado es, pagado, listo, se terminó, sellado. Y el sello en el creyente es la presencia de el mismo Espíritu Santo. Entender de que es una acción práctica de Dios. Dice, mira, vos por ti mismo, por tus fuerzas, no vas a lograr nada, no vas a poder cumplir con las demandas de Dios, de santidad de Dios. Pero si el Espíritu de Dios está y mora en ti, estás en acción, ahí tendrás la victoria. Ahí estás del lado de la victoria. Ahí estás del lado del Señor, vinculado en Cristo, en una vinculación con Cristo y haciendo la obra que Él te pide que hagas en el lugar de victoria. Estoy del lado de la victoria. Yo ya conozco este partido y sé quién va a ganar. Lo lindo de los partidos de fútbol es que no sabes al final hasta lo último quién va a ganar. Y dale para el otro lado. Pero lo lindo es saber que estás en victoria. De que tienes todas las herramientas. Tienes que reflejar el carácter del creyente. El carácter de vivir en victoria. No de derrota, sino de este lado de ahora pues sos parte de una vida diferente, parte de la libertad. Ahora pues vamos a comenzar a caminar
con Cristo, libres del poder dominador del pecado, libres del pecado para ya salir de ese círculo que me lleva a la muerte, ese círculo de muerte, que al final termina en muerte. Si no te has reconocido pecador, pecadora delante del Señor, y si no te has reconocido pobre, miserable ante el Señor y decir, Señor, necesito tu ayuda. Tu fin será el fin que está destinado para Satanás y sus ángeles. Hay un lugar, porque el pecado tiene una paga. Dios es un Dios justo. Recuerden, no simplemente, ay, amoroso, de todo, no van a perdonar. Ay, sí, tan bonito. Dios es un Dios justo. Y Él estableció el castigo y Él pagó y Él dice, solo tienes que creer y vivir de acuerdo a lo que el Señor te pide que hagas. Ahora, revisando un poco más con respecto a esto, Dios tiene el poder para que cada uno de nosotros podamos vivir de tal manera, porque Él lo manifestó en Mateo capítulo 28, versículo 18, dijo, toda potestad me es dada, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y en el versículo 20 dice, que le enseñen a todos, enseñándole a todos, que guarden estas cosas, que hagan estas cosas. O sea, Dios tiene el poder y nos encomendó que hagamos estas cosas. O sea, tienes el poder de vivir una vida de libertad y nos debemos educar y enseñándonos para vivir una vida de libertad. O sea, gallinitas, estamos libres. Hay que vivir la vida de una manera en la cual podamos disfrutar de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿De qué manera? A través de la obra del Espíritu Santo. Jesucristo resucitado, el Espíritu Santo. Hoy obra. Y ahí está. Poder para recibir una vida y transitar esta vida de una manera digna. Como dice ese poder de vivir en victoria, en Gálatas capítulo 5, versículos 17 y 18, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Versículo 18 de Gálatas 5. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Esta ley, la ley del pecado. O sea, la ley del pecado termina esclavizándote. La ley del pecado termina llevándote a la muerte. La ley del pecado no te deja vivir una vida de santificación en el poder del Espíritu Santo. Separado de todas aquellas cosas que no son agradables para el Señor, que no han sido diseñadas para que vos la vivas. Vos has sido diseñado para vivir libre con el Señor. Ahora, una bendición es saber de esto y compartirla en el Señor, entenderla, que soy libre, me liberó. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nueva vida en Cristo, la nueva ley, la ley del Espíritu. O sea, está la ley, está planteando Pablo, la ley de la carne, de la esclavitud, de la muerte, y ahora hay una nueva ley, la ley del Espíritu. O sea, que viven quienes, los que están en Cristo Jesús. O sea, pasas a vivir una vida diferente, empiezas a disfrutar de la vida de todo sentido, de todo, sabiendo de que Dios, hasta por la comida damos gracias, porque sabemos que viene de parte de Dios. O sea, todo lo que tiene que ver con los aspectos de la vida. Entonces,
el Espíritu Santo nos da la posibilidad de poder separar esto del otro. Mira el versículo 3, porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley tenía la falencia y era imposible para la ley poder lograr esto, la ley de la carne, en la fuerza, en mi fuerza, cumpliendo, haciendo todo religiosamente, todo punto por punto. Fallas en uno, fallaste en todo. Ya un mal pensamiento, estás afuera. O sea, infringiendo un punto, estás... Y esa es la ley que encuentra Pablo. Y dice, no, yo por mi fuerza, religiosamente, como puede, no lo voy a poder hacer. Más, Dios envió a su Hijo para que se hiciera lo que se tenía que hacer. Nació de mujer, hombre, 100% hombre, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, se entregó en la cruz del Calvario. Él vino a lo suyo, vino a hacer lo que tenía que hacer. Y ahí está la victoria. Pues alguien tenía que pagar el precio del pecado. Y él fue Jesucristo. Dijo, te voy a reemplazar. El que debía estar en la cruz era yo. En el altar, Él fue el sacrificio perfecto. Juan 3:16, porque de tal que ha dado, en Él cree. Vamos a ver, esos son los versículos que sabemos evangélicamente ya correcto. O sea, lo tenemos, o sea, nos ha dado a su Hijo. Debes creer, Dios pide que creas. Y ahí está la solución. O sea, tu acción. Si Dios dice, bueno, mira, no necesito que vos hagas nada, entonces no te pedirías que creas. El asunto es, si crees y te arrepientes, estás de este otro lado, el lado de la victoria. Si no, todavía estás en el círculo vicioso de la carne. Ahora, la obra de Dios me da victoria sobre el yo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino... Ya, y sigue, lo que ahora vivo en la carne, lo veo en la fe del Hijo de Dios. Ya, o sea, ya no vivo yo. O sea, yo quiero, yo puedo, yo hice esto, yo hago religión, yo me porto bien. Yo. Vas a quedar de lado porque no son en tus fuerzas. Ya basta. Y el hombre busca religiones, formas de acercarse a Dios y no la halla. O sea, son fórmulas que al fin y al cabo son vacías. De la carne, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Del mundo, 6:14, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz, en nuestro Señor Jesucristo, por quien Él murió y me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo al mundo, ya he muerto al mundo, las cosas viejas pasaron. He aquí ya son todas hechas nuevas, porque Cristo mora en mí. O sea, tengo una nueva vida, tengo una nueva posibilidad de vida, pienso diferente, actúo diferente. Jesucristo me dio la libertad absoluta. Y en segundo lugar, de las cosas a favor que tengo, en el versículo 4, la libertad del creyente es una libertad que tiene que estar en acción. Versículos del 4 al 8, pero vamos a ir con el 4. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme... Yo quiero ver si están en su celular. O sea, realmente quiero ganar esta batalla. Me recuerdo, o sea, todos los países tienen guerra. Yo voy a agarrar la de mi país para criticar el mío, entonces así no quedo mal con nadie que estaba pensando, porque
Digo, esta ilustración da con el concepto. Porque hace un montón de años atrás tuvimos una linda guerra, si se puede decir así, en las Malvinas, en el sur, ¿no? Con Inglaterra, ¿no, hombre? Pero era una estrategia del gobierno de plantear guerra. El pueblo se levantó, apoyó, claro, las Malvinas son nuestras, como que te quieran sacar la Galápagos, mirá que me van a sacar. No, nos levantamos todos, son nuestros, o sea, vamos a la guerra, sí, síganme, vamos a la guerra, cómo no, hay que pelear. Y bueno, después también la crueldad de la guerra, todo era una cosa terrible, pero la idea es, a veces el gobierno hace una estrategia de, ¿realmente quiero ganar la guerra? Se descubrió de que llevaban unos cuetecitos por acá, pensaron hacer una parada, no pensaron de que toda la nación dice, sí, vamos a la guerra y le apoyamos, porque estaban a punto de, en el tiempo que gobernaban los militares, estaban a punto de ya sacarlos, y bueno, vamos, hacemos una guerra, toda la ciudad estaban todos, vamos, a la guerra. En realidad, no querían hacer una guerra. Querían algunos objetivos. Vamos a plantar la bandera, vamos a nacionalizar esto, vamos a hacer el esfuerzo, tenemos un lindo plan. ¿Realmente queríamos ganar la guerra? ¿Realmente queríamos pelear? O sea, el planteamiento viene de esta manera. Porque los que andamos conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Realmente hemos alcanzado el propósito por la obra de Cristo. Podemos vivir en victoria. Podemos ganar la guerra. Tenemos todas las herramientas necesarias. Ahora el creyente puede alcanzar el cumplimiento de lo que es vivir la vida que Dios me pide, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. El propósito de vivir una vida santa, separada del pecado, lejos del pecado. Ya no vivo yo, o sea, no vivir de esta manera, sino vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Sí se puede. ¿Cuál va a ser el fruto? Produzco fruto. Gálatas, capítulo 5, versículo 22-23, más el fruto del Espíritu es bondad, fe, dominio propio, control, o sea, humildad. Contra estas cosas no hay, no hay ninguna ley que te pueda condenar, porque son frutos del Espíritu, ya salen, brota, es todo uno, tiene que brotar esto. O sea, debemos vivir en la condición de hijos de Dios. Si no, no hay vida, porque realmente si no hay estas cosas, no somos creyentes verdaderos. Estás del otro lado, te está faltando. Por eso no dice no puedo vivir, o sea, estás de la otra parte. Hay un contraste entre el conocer y la obediencia de lo que conoces del Señor. El ocuparse, el interesarse por las cosas que no son del Señor, eso manifiesta obra de la carne, inmadurez. Entonces, ¿realmente quiero ganar esta guerra? ¿Realmente quiero comprometerme con el Señor? ¿Tener el pensamiento del Señor? Versículo 6 de capítulo 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dos consecuencias. El ocuparse... Vamos a Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo que quieren llevar una vida piadosa, porque este mundo no quiere. Entonces vas a ir en contra
del sistema establecido. Porque si vamos todos por la corriente, está todo bien, porque todos vamos por este lado. Ahora, si piensas como Dios quiere que pienses, entonces la familia es así, la vida es así, esto tiene estos parámetros. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Estoy en el capítulo 8, versículo 7, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los enemigos de Dios no pueden sujetarse a la ley del Espíritu porque no son de Dios. Tú sí, dice Pablo. El que ha creído sí. Entonces debes ajustarte a vivir una vida libre, de agradar a Dios. Forma de agradar a Dios, una entrega, Romanos 12, 1, presentate a Dios, o sea, tu cuerpo, o sea, en sacrificio vivo, o sea, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, comprobando su buena voluntad agradable y perfecta. Efesios capítulo 5, versículo 10, o sea, pensar como Él piensa. Hay cosas a favor de que podemos hacer. ¿Cómo encaminarnos? Lee su palabra y haz su palabra. Piensa en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre, en esto pensar. Si pensás, haces. Lo que piensas, sos. O lo que estás pensando, tienes. Estás juntamente con el otro. O sea, ¿con quién te unes en pensamiento? En acción. Te deleitas con los que dicen a la casa de Jehová iremos. O sea, te deleita con decir, bueno, sepamos más del Señor. Sé que la vida verdadera de creyente sí se puede vivir. Sin el Espíritu de Dios no hay salvación. Pero tampoco hay vida y libertad vivificante, vida verdadera, según el Espíritu. Porque una cosa a favor es que podemos vivir una vida verdadera en el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lo cual tenéis de Dios y no sois vuestros. La idea es, ¿quién tiene el control acá? Versículo 10 del capítulo 8 de Romanos, que tengo que acelerar un poquito. ¿Ya? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, hay vida. ¿Quién te puede dar vida? ¿Cuál es la vida? Si no es del dador de la vida. Si la presencia de Dios está en ti, hay vida, genera vida. Y la vida es acción, la vida se demuestra andando. Si aún, pues andemos en vida, andemos en acción. ¿Cuáles son las acciones que vas haciendo? Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar guiados por el Espíritu. Seguir haciendo lo que el Espíritu da en el patrón, detrás de Cristo, con Cristo. O sea, pensar como Él piensa. O sea, cuando veía la multitud, Él no era porque estaban todos hambrientos, que había que darle de comer, que yo qué. Sino miraba y dice, no, están como ovejas sin pastor, no saben para dónde ir, qué pensar, qué hacer, quién decir. Tú que sabes algo, guíales, llévales, comparte la bendición. Y eso es lo que dice Pablo, sí podemos andar. Ya no más del miserable, sino una vida victoriosa. Versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si es que es así, el que levantó de los muertos a Jesucristo, vivifica también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El poder de Dios da seguridad al creyente, el poder de Dios da seguridad, estoy seguro en Cristo. Ya ha pasado, o sea, ya no hay temor, yo vivo una vida de victoria. No pelees en tus fuerzas. Por favor, no pelees en tus fuerzas. O sea, porque dices, tengo que vencer, tengo que cambiar, tengo un buen plan, tengo que hacer, tengo que dejar este vicio, voy a poner unas ganas, ya no tengo que dejar estos amigos, no tienes que. Deja que Dios actúe en tu vida. Obedece al Señor. Ahora, dijimos que Pablo quiere dar instrucciones prácticas. Dice, mira, ya no estás, ahora pues ya cambió todo.
Miramos los 11 versículos. Tenemos que tener una idea clara de esta guerra y hacerte una idea clara de qué guerra estás peleando. Y esta guerra está en tu interior, en mi interior. El terreno de batalla es el yo, ahí, en mi interior. Yo, el ego, mi naturaleza vieja, todas las tonteras que yo tengo, ahí, yo sé quién soy yo. Vos sabés quién sos vos. Y con quién peleás. Y en dónde peleás. Ahí está. Hoy es un buen día para decir, voy a poner en claro esto. Tengo que ganar andando. Tengo que, en marcha, en el Espíritu, siendo controlado, guiado por el Espíritu, impulsado por el Espíritu Santo, el soplo, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. No es que viene y estoy medio lleno, no, es que constantemente siendo impulsado, guiado por Dios hacia una vida diaria de vivir en la enseñanza de Jesucristo. Es decir, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Esta es la novia correcta? ¿Esta es la persona correcta? ¿Este es mi entorno correcto? ¿Dios qué dice con respecto a esto? O sea, ¿tengo que dar testimonio? ¿Lo doy? Bueno, fracaso, bueno, en la próxima lo voy a dar. O sea, Señor, dame oportunidades para esto. Entonces dice, bueno, cuando Dios te la da, ¿qué haces? ¿Fallas o no? Si estás fallando, fíjate, de pronto son tus fuerzas. Vos decís, no, sí, yo lo voy a hacer. Uy, ahí voy, sí. Cuando vas, ay, otra vez llorando y no saben, me agarró Satanás, me dio bebida, me dio esto y me destruyó. Pero ¿en qué fuerza fuiste vos? ¿Dónde andabas? ¿Cómo estás? O sea, ¿quién te rodea? ¿Quiénes son tu apoyo? Una elección de vivir de acuerdo a las cosas que el Señor nos da. Es posible vivir una vida libre, en victoria, fuera de la esclavitud del pecado, dejándote conducir por el Espíritu Santo. No hay otra. O estás del lado de la victoria o estás en derrota. Si en realidad queremos vivir en victoria, en esta mañana deberíamos hacer un compromiso serio con el Señor y decir, Señor, ayúdame. Ya no quiero vivir de esta manera. Quiero poner mis acciones, mi vida, mis pensamientos, lo que soy, mi entorno. Quiero separarlo para ti. ¿Qué es lo que quieres hacer con esto? Enfócame. Porque yo siempre me desenfoco, siempre estoy pensando mal. O sea, deja que el Señor obre. Deja que el Señor actúe en tu vida. Y esto nos dará victoria a través de lo que transitamos en este mundo. Y sí vamos a ganar la guerra. Sí vamos a ganar la guerra. Porque del lado de nosotros está el que derrotó a Satanás. El que derrotó la muerte, que dio victoria. Estamos del lado de la victoria. Y si no, te invitamos en esta mañana a que lo hagas. Ponte del lado del Señor. Aférrate a la única columna, al único palo que no se mueve, a lo estable, a lo que hay permanente. Señor y Padre Celestial, te pedimos, Señor, a ti que escuchas las oraciones, que en esta mañana nos des la posibilidad de poder aferrarnos, Señor, al único que nos puede dar la victoria. Gracias damos por Jesucristo. Gracias damos por la obra que Él hizo, Señor, allí en la cruz del Calvario. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida diariamente. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros, en medio de nosotros. Dándonos una vida, Señor, que vale la pena vivirla. Ayúdanos a ser fieles y sinceros contigo. A que se manifieste tu fruto en nuestra vida. Gracias, Padre, porque en esta mañana podemos
comenzar de nuevo, una nueva oportunidad de vida. Ayuda a aquellos que están luchando y en esta mañana deciden ponerse del lado de la victoria, pedirte perdón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén.